Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano? Los viernes, sección juvenil, quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía al junto de mis queridos hermanos el día de hoy, que le vamos a dar el chance para que se presenten. Dios le bendiga a mis amados hermanos acá, su hermana y amiga Darlenis Carrasco. Bueno, de ese lado, Arturo Peguero. Ya preséntese, líder. Ok. Ya usted no necesita presentación. Así es, siempre estamos por acá, ¿verdad? Como buen soldado, estamos prestos para servir. Así es, militando en esta batalla. Así es. Agradecido del Señor siempre por estar aquí, por ustedes abrirnos las puertas de sus hogares para escuchar la palabra del Señor que nosotros hemos recibido a través del estudio de la palabra y poder compartirla con ustedes. Siempre será un placer para nosotros. Recordándole que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86, dirigida por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales, martes de estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, los jueves con cultos evangelísticos, igual a las 7 de la noche, sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos escuela bíblica a partir de las 8 de la mañana, seguido de nuestro servicio de adoración de acción de gracia a las 10 de la mañana. Usted que nos escucha, que aún no tiene una congregación específica, es más que bienvenido. Les esperamos por aquí y si no conoce del Señor aún más, las puertas están abiertas para que puedan conocer el mensaje de salvación que nos brinda la palabra del Señor. La gente que están en Chile, ¿en qué lado de la República Dominicana que estamos ubicados, Joana? Para las personas que están allá en Chile, ¿en qué otro lugar? En Costa Rica. Estamos ahí, perdón, estamos por YouTube, estamos en la ciudad de La Romana. Usted que nos mira por YouTube, que ve este programa por YouTube, estamos en la ciudad de La Romana. Y los que nos escuchan, que dicen, está en YouTube, pues no tengo tiempo de escucharlo ahora, vayan a IDP Central, en el Mundo Cristiano, IDP, y lo pueden buscar, ahí van a encontrar todos los programas. Usted que nos escucha desde Chile, desde Corea, desde todas, somos de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, la Flor del Este. Así es. Sin más que agregar, el día de hoy tenemos un tema o una continuidad del tema que hablábamos la semana pasada, teníamos dos invitados, dos excelentes invitados, muy especiales para mí, compartimos la palabra del Señor y hablamos acerca de qué es el evangelismo y hablábamos y exponíamos qué decía la palabra y en qué consistía esto. Y antes podíamos leer una porción de la palabra, por si usted lo está viendo, pueda refrescar su mente. Y lo que dice las Escrituras en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el que se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es lo que establece, y estábamos hablando acerca de qué era el evangelizar y en qué consistía y qué mensaje se transmite. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo evangelizar. Que es lo importante, porque podemos tener el contenido, pero a veces podemos faltar hasta en cómo hacerlo, por no tener el conocimiento para poder implementarlo. Así que mis compañeros, mis hermanos en la fe me van a ayudar en este momento. Querida Darlenis. Bueno, con respecto a este tema, que lo estábamos hablando también el sábado, lo cual nuestro líder Arturo fue uno de los maestros y que también planteó las preguntas. Realmente un tema muy interesante para comenzar con los jóvenes, para enseñar o para que podamos aprender a cómo evangelizar, cómo dar la correcta evangelización a los demás, para que conozcan a Cristo verdaderamente, que no es solamente Cristo te ama, Dios te bendiga. Eso no es evangelizar, es hablar correctamente de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. En este tema vamos a hablar acerca de cómo evangelizar y tenemos varias preguntas. Una de las preguntas es: ¿por qué debemos desarrollar un diálogo cuando estamos evangelizando a una persona? Y la respuesta sería porque debemos,
Sería reflexionar, hacer reflexionar. Porque debemos desarrollarlo a reflexionar, debemos llevarlo a reflexionar para que pueda entender la necesidad que tiene del Evangelio, para que pueda entender que realmente necesita a Cristo. Claro que sí, y eso lo podemos ver. Tú recuerdas el caso de el etíope y Felipe, ¿verdad? Y un diálogo se da en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y él comienza, y parece ser que él estaba leyendo, ciertamente estaba leyendo en voz alta, y él le dice, ¿entiende lo que lees? Él le dice, no, si no hay nadie que me explique, y entonces él le invita a subir al carruaje y le explica lo que estaba ahí, lo que estaba leyendo. Era Isaías 53, que nosotros decimos que es el Evangelio según Dios. O sea que hay un diálogo, hay una, entonces luego de la evangelización, de que él le explique y todo lo demás, entonces él mismo dice que impide que yo sea bautizado, aquí hay agua, y fue bautizado ese etíope. O sea que es necesario, a veces el evangelizado escucha el evangelio a la defensiva. Entonces es necesario nosotros crear un diálogo a los fines de que pueda reflexionar, como el caso de David. Ustedes recuerdan que David, un creyente, cuando Natán le habla y lo aborda, él lo aborda como que no es David, sino que le narra una historia, y cuando él le dice, David le responde que ese hombre es digno de muerte, ese hombre eres tú. O sea, que es que hay que estimular, porque hay un aliado que nosotros tenemos en la vida del no creyente que se llama la conciencia. Es donde la persona tiene la capacidad, todo ser humano tiene la capacidad de saber cuando algo es bueno, cuando algo está mal. Y en ese punto de, como mencionaba la pregunta y la respuesta de Darlene, también dice, en un asunto para reflexionar, y es para que ellos puedan entender la condición que está de pecado, para que pueda recibir la salvación. Claro. Porque hablamos también de que hay una buena noticia, pero antes de esa buena noticia hay una mala noticia, que es cuando nosotros en ese planteamiento, en esa reflexión que te estamos presentando, te estamos dando a conocer tu condición, que estás condenado por el pecado. Claro que sí. Entonces ahí entra la parte de que como conocemos las Escrituras, te hablamos de esa buena noticia y cómo puedes ser parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí, porque lo que Dios usa para la conversión del individuo es la ley moral, o sea, el 10 mandamientos. O sea, cuando el individuo dice, pero espérate, esto es que yo hago, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es que tú le planteas esa buena noticia de qué hizo Dios en la persona de Cristo para que él pueda alcanzar salvación. Entonces, pero si tú no le dices cuál es su condición, te aseguro que ese individuo, esa persona, él no va a asimilar. Cristo te ama y quiere salvar tu vida. Sí, Cristo, pero ok, mira, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, pero él no sabe por qué fue que él murió. O sea, ¿por qué tuvo Cristo que morir por ti? Y a veces ponen el planteamiento, dice, pero ¿por qué pecado? Yo no he hecho nada. Eso, yo no he hecho nada malo. Ahí entra la parte de que hay que tener el conocimiento. Así es. Para poder exponer la palabra. Y algo también que caemos los creyentes es que siempre se escucha, debemos de estar siempre preparados para evangelizar, siempre tenemos que estar atentos, darle una palabra a la persona, pero hay algo muy importante, y es que antes de evangelizar como creyentes debemos de tener pendiente de que tenemos que estar siempre en oración. Cierto. Porque no son nuestras palabras las que convencen la conciencia y el corazón de la persona, es siempre la palabra del Señor. Y si nosotros somos el canal que vamos a llevar la palabra de Dios, es importante que usted y yo, como personas conocedoras de la palabra, siempre oremos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de orar? Para que el corazón de esas personas pueda llegar a salvación. Orar para que el Espíritu Santo le pueda convencer a ellos de pecado, porque sin la oración no podemos hacer nada, porque demostramos con la oración que somos totalmente dependientes de Cristo. Así es. Y no de nuestros propios deseos. Y otro punto que me gusta mucho, y esta pregunta puede sonar simple, pero es un tanto compleja. ¿Qué debemos usar cuando estamos evangelizando? Yo le podía responder, la Biblia, pero hoy en día, actualmente, ¿cuáles son los métodos que se están utilizando para la evangelización o las herramientas que se utilizan el día de hoy para evangelizar? Bueno, se está usando un sinnúmero de estrategias y métodos. Se está usando lo que es, ejemplo, el evangelio social. Ejemplo, yo te llevo una funda con un comestible y por esa vía, que eso pudiera ser un punto de contacto. Exactamente. Y siempre lo escucho y dicen, no, porque el Señor no solamente llevaba la palabra, sino que también llevaba alimentos. Sí.
pero siempre se enfocaba en la salvación de la persona. No simplemente te llevo comida porque yo necesito que tú asistas a la iglesia y veas lo bueno que es Dios, sino que también, sin importarte, debo de presentarte tu condición como pecador. Ciertamente, pero no todo el tiempo, porque la gente hace un planteamiento como que siempre Jesús andaba con un furgón de comida para darle a la persona. Y siempre le daba y nunca dejaba de lado la palabra. No, porque ahí donde va, y eso sí puede ser, debe de ser un punto de contacto. Claro, es necesario. Pero el mensaje del evangelio necesariamente debe de ser dado. Si tú no le das el mensaje del evangelio, esa persona no ha sido evangelizada. Algo también que podamos pensar con respecto a esa pregunta el material que se debe llevar verdaderamente es la palabra para que el creyente para que la persona que no conoce a Cristo, pueda entender verdaderamente de lo que yo le estoy hablando. Muchas personas, en cuanto a que llevan comestibles para poder evangelizar mejor, wow, mira qué bien. Otras personas lo hacen, se dice así, aunque realmente lo malinterpretan de esa manera, es que lo que hacen es sanidades. Vamos a sanarte, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar de esa enfermedad que tú tienes, pero verdaderamente ellos no entienden que el fin que Cristo tenía con las sanidades era que Él quería salvar el alma de las personas, quería, yo te sané, tus pecados te han sido perdonados, ¿ya? O sea, yo te sané, pero si tú puedes enfermarte otra vez. Lo importante de esto es que podamos llevar el correcto evangelio, aún sea en un culto de sanidad, que podamos hacerle entender, Dios en su misericordia, en su bondad y en su amor puede sanar tu vida de aquella enfermedad. Pero lo importante que yo quiero que tú entiendas, que el evangelio, la salvación de Cristo es lo importante. Ciertamente, claro que sí. De hecho, nosotros como creyentes padecemos enfermedades, padecemos catástrofes, y eso no es lo que define nuestra salvación o que hemos sido evangelizados. Son parte de la vida. Claro que sí. Y de hecho, eso en el evangelio forma nuestro carácter. Ciertamente. Porque nos vamos apegando más a la palabra del Señor, al conocimiento, y como dice Darlenis, es así. A veces vamos a sanar los que están enfermos, que no conocen al Señor, han sido sanadas, quiero aceptar a Cristo así porque me sanó. Pero ese no es el evangelio que nosotros debemos de presentar. De hecho, lo que usa Dios para atraer a la persona a Él es la oración y la predicación de nosotros, la evangelización. Esas son las dos herramientas para las personas venir a los pies del Señor. Por otra vía no hay. Lo que diseñó Dios fue su palabra y la oración que nosotros debemos hacer. Ahora, que una cosa que debemos tener en cuenta, y es que cuando vamos a leer, que debemos usar la Biblia, pero no debemos usar un sinnúmero de textos y repetirlo como si fuéramos un papagayo, pero que posiblemente la persona no entienda lo que tú le estás diciendo. De hecho, uno como creyente, a veces texto que escucha y vuelve y escucha, a veces no tiene la comprensión completa. Exactamente. Imagínese un incrédulo. ¿Y dónde voy? Entonces, a veces, en muchas ocasiones, le hablamos cristianet a las personas. Cuando tú le hablas cristianet a una persona, entiendas el término como tú vas a ser justificado. La persona, el justificado, no entiende como lo que dice la Biblia del justificado, ¿En qué consiste? ¿Verdad? ¿En qué consiste la palabra justificado? ¿Sustituir la palabra justificado? No, explicarle lo que significa justificado. O sea, tú en tus propias palabras, hablarle con la Biblia en tu propia palabra, pero explicarle lo que significa para que la persona pueda entender lo que nosotros queremos transmitir. Esa es la idea. Eso es importante, tener el contenido, la preparación, pero, y esto es lo que me surge ahora en el momento, a veces decimos que dar la palabra y evangelizar a otros ya cumplimos, pero usted, hermano en la fe que me escucha, usted a diario debe de ser evangelizado, yo a diario debo de ser evangelizada, todos a diario debemos de recordar qué es el evangelismo en nuestra vida y cómo llegamos a los pies del Señor, porque nuestra carne siempre va a querer seguir con los deseos, y a esta mente debemos de recordarle el sacrificio que el Señor hizo, la condición que usted y yo teníamos y la gracia que hemos recibido, la salvación que hemos recibido por la gracia del Señor y misericordia, por el sacrificio que Él cumplió. No es un asunto de que yo evangelicé y la frase que a mí no me agrada, me gané tanto para el Señor. Que eso es una lista que va a tener un que nosotros no estamos llamados a ganarnos, sino a evangelizar. Quien el de los méritos y el de los números es Dios, no somos nosotros. De hecho, eso es lo que nos enseña el verdadero evangelio que está en las Escrituras. Claro que sí. Aquel que vamos a decir,
Amoldado al siglo, eso es lo que presenta. Yo me gané tanto. Yo hablé con fulana, le dije que Cristo la amaba y ella vino al Señor. De hecho, le dijo eso, no le predicó el evangelio. No le predicó nada. Porque después que esa persona fue evangelizada, y una de las preguntas que tenemos aquí, ¿cuál es el paso siguiente? Hay que discipularlo. Hay que enseñarle. La palabra no solamente que ya vine, soy cristiano, vengo a la iglesia y hasta sigo con conductas que tenía en el mundo porque no he conocido al Dios de la Biblia. Sí, hay en esos sentidos, tú sabes que la conducta y ciertas normas, ¿verdad? No van a cambiar como un arte de magia. Claro. Es un asunto que va digo de tiempo en la iglesia, claro, porque nosotros hasta tenemos conductas que debemos de trabajarlas. Yo en lo personal también tengo conductas que tengo que trabajarlas y solamente conociendo la palabra y el Espíritu Santo mostrándome, indicándome cuáles son esas conductas, las puedo ir trabajando. Pero si no conozco, no se me encaminó para ser discipulado, ahí está uno de los problemas. Claro que sí. Cuando vamos a exponer la palabra de Dios, también esto es una pregunta que puede sonar sencilla, pero también es súper delicada y hay que saber manejarla. ¿Cómo debemos de hablar cuando estamos evangelizando? ¿Quién quiera? Yo creo que tú vives hablando ahí mismo de eso. Sí. Que bien claro. Sí. Claro, que me entiendan. Pero hay una parte, líder, que puede llevar a confusión de que, me habla claro y sencillo en mi lenguaje, pero no es un asunto de llevarlo a la simpleza. Cuando hablamos de la simpleza es como que se amolda a lo que yo te estoy diciendo, pero te convenzo porque hay algo que tú puedes buscar dentro del camino. Así no. Ahí puede sonar, yo tengo que hablar claro y sencillo para que me entiendan. El evangelio no puede ser hecho simple. Simplemente con palabras claras que se pueda comprender, pero que no caiga en la simpleza a la hora de exponerlo. Claro. Realmente para el pecador, para las personas que no conocen a Cristo todavía, le es confrontativo escuchar la palabra. O sea, por eso es que al que no conoce a Cristo no quiere escuchar la palabra, porque sabe que lo que está hablando realmente no le agrada a mi carne. Entonces, dependiendo de la persona a la cual yo le voy a hablar, porque, yo siendo una persona, vamos a decir, tranquila, pasiva, que tiene conocimiento de la palabra, que puede hablar al mundo, que puede evangelizar a las personas, no es verdad que yo puedo llegar a, una persona que tenga altura, mucha altura, que le llegue a jóvenes que... ¿A qué tú le llamas altura? En el sentido de que tengan mucho conocimiento. Como clase media, media alta. Esa es la altura. Una persona que tenga mucho conocimiento de la palabra, que sabe que se puede manejar, pero sabiendo que a los jóvenes que tienen esa clase de, vamos a decirlo así, coloquial, no es fácil llegarle. Entonces Dios utiliza a cada persona para hablar el evangelio. Ahora sí, orando antes de iniciar, que esa es una de las preguntas también. Antes de llevar la palabra, yo debo orar y pedirle al Señor que me ayude a poder hablar correctamente el evangelio y que las personas que no lo conocen puedan escuchar el evangelio que yo estoy hablando. Tú sabes que ahí yo podría pensar hasta en un reto para los jóvenes, de que el lenguaje coloquial es parte de nosotros, el lenguaje llano. Pero confrontarlo a que no se amolden hasta los términos que me corrigieron fuera del aire. Esos términos que se hablan en el sector, vamos a decir, de trabajo, en el ambiente de trabajo, en el ambiente de la universidad, que son muy llanos, que una sola palabra significa varias cosas, varios términos. Mayormente eso lo usan las personas de reputación dudosa, usan mucho ese lenguaje. Sí, pero ha permeado, y el líder habla con tanta fe, pero ha permeado hasta en los jóvenes creyentes esos términos, ese lenguaje. Entonces, ¿qué reto le pondríamos? Que conozcamos las escrituras y veamos cómo se expresaban esos personajes bíblicos, cómo hablaban y que podamos como nutrirnos en cuanto al lenguaje de la palabra del Señor. Obviamente no es que vamos a estar hablando con palabras muy rebuscadas, hay lenguajes muy buenos para nosotros para hablar, pero que nuestro lenguaje como jóvenes a la hora de exponer la palabra se vea hasta diferente, como decía Darlenis, porque necesitamos orar para que el Señor nos capacite y podamos hacerlo en el momento adecuado para hablar la palabra, pero sobre todo con un lenguaje que se note la diferencia, que no sea un lenguaje tan común o del populacho, porque la palabra de Dios, el Evangelio,
para mí tiene un peso muy importante, porque no voy a hablar de términos de contabilidad. Para mí tiene un peso muy importante. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio yo he recibido salvación. Entonces, por eso debe tener como un peso para nosotros los jóvenes, a la hora de hablar la palabra del Señor, que yo me comprometa hasta cultivar un mejor léxico, mejor Ciertamente, hablar. claro. Debo de preocuparme. Claro que sí, eso es así. Entonces vamos a hacer la última pregunta, porque ya no tenemos casi tiempo. Hablamos de qué es el evangelismo, qué es evangelizar. Entonces, cuando yo expuse la palabra del Señor, Darlenis, no hay nada. Expuse la palabra del Señor, ¿cómo yo puedo entender o darme cuenta que esa persona fue verdaderamente evangelizada? Bueno, yo me puedo dar cuenta que esa persona fue verdaderamente evangelizada cuando en sí, obviamente, yo tengo que ver qué fue lo que yo estoy hablando. O sea, porque una persona puede llegar, como decía al principio, Cristo te ama. ¿Cómo así? O sea, esa persona... Sí, claro, no Cristo me ama. Cristo te ama, pero óyeme. Entonces, una persona verdaderamente, yo me doy cuenta que fue evangelizada, que escuchó el evangelio cuando yo le estoy hablando de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del pecador? ¿Qué ha hecho el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la muerte? ¿Qué ha hecho Cristo con su sacrificio? La muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué puede hacer en mi vida? O sea, por mis pecados. Ha muerto por mis pecados. Yo estoy evangelizando eso, entonces ahí yo me doy cuenta, bueno, esta persona, ya yo hablé de la muerte, la vida y resurrección de Cristo, ya, entonces, yo he dicho que ya yo evangelizo. Pero siendo así, entonces muy pocas personas han sido evangelizadas. Si vamos a hacer un análisis con estadística y todo, sí. Y podemos decirlo abiertamente. Bíblicamente no han sido evangelizadas. Y también en un sentido de la evangelización, que muchas veces dicen, que ha caído por eso mismo, por la simpleza en la que se hacía. Porque si se lleva el evangelio de la verdad, de que Cristo vino, murió por tus pecados, y te muestro la condición como pecador que tú puedes tener, amigo que nos escuchas, ahí podemos hablar y decir que hemos evangelizado verdaderamente. ¿Y cuál es la intención de nuestro programa estas 2 semanas que llevamos hablando? De que retomemos como jóvenes nuestra posición de predicar el evangelio de verdad. Porque la generación que tal vez nos formó descuidó tal vez un poco las enseñanzas. Asumió de que era evangelio. Lo asumió de forma errónea y nos lo impartió a nosotros y nosotros entendimos. No, que asumió que todo el mundo sabe que es evangelio. Que es evangelio y en qué consiste. Exacto. Y que Cristo murió por nuestro pecado y que eso se ha expandido Exacto. por el mundo. Pero sí hay gente hasta en la zona de uno, alrededor de uno, que no conoce ese Cristo que nosotros le servimos, ni sabe que por qué murió ¿Cuál Cristo? Fue la razón? ¿Cuáles fueron las razones y cómo se dieron esos acontecimientos? Entonces, el reto, joven, que nos escuchas y nos ves a través de YouTube, es que te comprometas con la escritura, a predicar el evangelio de verdad. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Sacrificio, esfuerzo, leer y conocer la palabra del Señor. Y sobre todo, si tú has entendido que has sido evangelizado, cuando vuelvas a leer lo que es evangelismo, qué consiste de ser evangelizado, créeme que vas a volver a arrepentirte, vas a volver a convertirte y vas a iniciar de nuevo y vas a querer compartir, porque una de las cosas del evangelio es que tú vas a querer compartirles a otros eso que tú has recibido. Eso es así. Mira, vi una encuesta escalofriante en Estados Unidos, el más del 60% de los cristianos jóvenes entienden que Cristo no es el único camino para llegar a Dios. Y si más del 60% de los cristianos jóvenes no creen que solamente Cristo es el único camino para llegar a Dios, eso me dice que no conocen el evangelio. Hay un factor muy grande y es terrible porque esos pensamientos y esas enseñanzas quieren permear a las iglesias de aquí de nuestro sector. Sí. Porque es una vida, lo que ser cristiana es una relación con Dios y mi relación con Dios y todo se basa en una relación con Dios y nada más. Sí es importante la relación con Dios, pero hay algo más que tú tienes que dar y es arrepentirte y conocer al verdadero Dios al que tú le sirves, que envió a su Hijo para morir por tus pecados,
murió por los pecados y nos brindó salvación. El lugar que nos correspondía a nosotros, Jesús lo ocupó y hoy tenemos salvación por ese sacrificio. Así es. El que está ahí en su casa no necesita hacer la oración del pecador para arrepentirse. Exactamente. No hay oración del pecador en la Biblia. Ahora mismo usted puede arrepentirse. Exactamente. Porque usted ha escuchado la palabra del Señor y si usted es joven y que nos quiere acompañar, es más que bienvenido a nuestra iglesia local. Puede ser parte del cuerpo de Cristo. Y aquí vamos a estudiar y a conocer más de la palabra para que podamos crecer en fe y seguir caminando las pisadas de nuestro Maestro que es Cristo. Gracias, no tenemos más tiempo. Fue para mí un placer compartir con ustedes. Darlenis Carrasco y Johanna Belizas. Nos vemos en la próxima.